Únete al canal de Alan Aldusin en Telegram y forma parte de nuestra comunidad. Aquí podrás encontrar noticias proféticas de última hora, sin censuras ni información falsa. ¿Cómo puedes descargar Telegram? Dirígete a Google Play si eres usuario de Android o a App Store si eres usuario de iPhone. Una vez dentro de tu aplicación, dirígete a la barra del buscador y escribe Telegram. Busca la aplicación guiándote por el logo. Ahora da clic en descargar. Una vez descargado, registra tu número para crear un perfil en Telegram. Una vez creada tu cuenta, dirígete a la parte superior derecha y da clic al logo de la lupa. Ahora escribe Alan Aldusin y ahí aparecerá nuestro canal. Dale clic a unirte y ya podrás tener acceso. O si lo prefieres, el link de acceso directo se encuentra en la descripción de este video. No te pierdas las últimas noticias. Mantente informado. Dios te bendiga. La palabra de Dios y proclamar las buenas nuevas de salvación en nuestra ciudad. Amén. Debemos levantar en alto la bandera de Cristo, defender los valores en los cuales nosotros creemos, defender la verdad y alzar la voz, porque somos la iglesia, somos literalmente la Biblia que el mundo va a leer y va a ver. Entonces debemos prepararnos y orar, y cuando los invitemos a estos eventos, intégrense, únanse a nosotros y empiecen a desarrollar en sus vidas el amor y la pasión por las almas. Un cristiano que no tiene pasión ni amor por los perdidos ha abandonado su mayor prioridad. Se ha enfriado su corazón, tristemente, y no podemos enfriarnos porque Jesús nos dio ejemplo de cómo amó y se entregó por los demás. Amén. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro estudio. Le damos gracias a Dios también los que se encuentran desde sus casas o otros países escuchando estas conferencias. Estamos en Vida Nueva para el Mundo en la ciudad de Querétaro, y voy a seguir mi serie que empecé el domingo pasado acerca del arrebatamiento. A los que no les tocó escuchar la predicación, está en el canal de YouTube. De hecho, en el primer servicio de hoy estuve hablando acerca de la resurrección que habrá de los muertos en Cristo, y luego todos los que hayan, quedado vivos también recibirán sus cuerpos transformados. Y también hablamos de la resurrección antes de iniciar el milenio de los santos del Antiguo Testamento y todos los mártires del tiempo de la tribulación. Y mi tema del segundo servicio es la continuación del primer servicio. Mi tema hoy es: ¿cómo serán nuestros cuerpos glorificados? Es pregunta, ¿cómo serán nuestros cuerpos glorificados? Y antes de entrar de lleno al estudio de la palabra de Dios, vamos a orar al Señor y pedir su guía, su dirección, ponernos en sus manos. Bendito Dios, Padre eterno y poderoso, te damos gracias porque eres bueno y fiel. Toda la gloria y la honra sea a tu nombre. Tú nos has salvado, Dios, nos has elegido para poder ser tus hijos. Sin merecerlo, Padre, nos diste este gran regalo, y el costo fue muy alto, la sangre de tu propio Hijo. Por eso es que hoy agradecemos, Dios, por darnos tal bendición de poder reunirnos como iglesia y poder congregarnos. Ayúdanos a comprender tu palabra, a poder discernir y conocer, Señor, lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Ponemos en tus manos este tiempo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿cómo serán nuestros cuerpos glorificados? Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21 son mis versículos base de este estudio. Voy a comenzar leyendo estos dos versículos, Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21.
Dice así la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual, dice la palabra de Dios, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo ¿de qué? De la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Una de las cosas más grandes y hermosas que tiene el pueblo de Dios es una esperanza. Todos nosotros tenemos una esperanza futura de que recibiremos un día un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. Es más, si tratamos de resumirlo en una sola palabra, la perspectiva del ciudadano celestial es la glorificación. La glorificación, amada iglesia, es esa etapa final de nuestra gran redención o salvación. Sabemos que la salvación se efectuó a través del sacrificio que Jesús llevó a cabo en la cruz hace ya más de 2000 años, pagando el precio por nuestros pecados, un precio que nunca un hombre pudo haber pagado o podría pagar. Solo en Cristo puede haber completamente perdón de pecados y vida eterna. Y todos los que hemos creído en su obra redentora somos salvos, somos hijos e hijas de Dios por gracia y misericordia. Y la salvación comienza con la regeneración, con la justificación, la santificación y esperamos en un futuro la glorificación. Y es la glorificación, esa culminación, ¿verdad?, de nuestra gran salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. La glorificación, hermanos, es una promesa para todos los creyentes. Desde que comenzó la iglesia hasta que sea sacada de este mundo la iglesia, todos los creyentes de todos los tiempos recibirán un día cuerpos transformados, cuerpos glorificados. ¿No les alienta en sus corazones saber esta verdad? ¿No provoca en nosotros una expectativa grande de cómo será ese gran día donde Cristo venga a buscar a su iglesia y los muertos en él resuciten primero y luego nosotros junto con ellos nos reunamos con Cristo en las nubes y recibiramos todos cuerpos transformados, glorificados para la gloria de Dios? Es una promesa para la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que hemos creído que Jesús es el Salvador. Los que hemos creído que solo en Él hay perdón de pecados y que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ahora me llama mucho la atención porque Pablo menciona en el libro de Filipenses algo muy interesante, el cual transformará el cuerpo ¿de qué? De la humillación. Y me puse a leer algunas traducciones de la Biblia porque yo quería ver qué se refiere cuando dice la palabra de Dios humillación. Por ejemplo, la NBI dice nuestro cuerpo miserable, otra versión dice el cuerpo de nuestro estado de humillación o el cuerpo débil, también otra traducción. Ahora, cuando nosotros comparemos estas traducciones y estas referencias bíblicas en relación al cuerpo de humillación, no se está refiriendo como tal que el cuerpo sea malo en sí mismo. Sabemos por la palabra de Dios que el cuerpo físico fue creado por Dios y fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que afectó al cuerpo? El pecado. Pero el pecado en sí, el cuerpo en sí mismo no es humillante, no es malo, porque es creación de Dios. Y es hecho a imagen y semejanza de Dios. Como tal, lo humillante, lo miserable es el pecado que ha afectado el cuerpo. Por eso es que debemos saber que el estado natural del hombre fuera de Dios es muerto, está muerto en sus delitos y pecados. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Y por cuanto el pecado entró por un hombre, todos fuimos constituidos pecadores. ¿Cuándo comenzó el pecado? En Génesis capítulo 3, en la caída de Eva y después de Adán, desobedeciendo el plan divino de Dios. Y después de ese gran evento, esa caída, pasamos a tener todos una naturaleza pecaminosa, la cual está inclinada hacia los deseos de la carne. Por eso es que un cristiano sigue estando en una batalla espiritual en la cual se opone la carne del espíritu y el espíritu de la carne, y por eso es que el creyente debe llenarse del espíritu, no satisfacer los deseos de la carne y poder vivir guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y el cuerpo glorificado, como lo dije en su inicio, es justamente ese día final donde se va a consumar por completo la salvación que ya recibimos por la fe un día en Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice claramente, hermanos, que todos nosotros debemos consagrar nuestros cuerpos a Dios. Eso lo vemos en 1 Corintios 6:19, cuando habla de el templo, ¿verdad? Refiriéndose al cuerpo y el templo, ¿verdad? Del Espíritu Santo y cómo debemos consagrarlo a Dios. Y al mismo tiempo también vemos cómo la palabra de Dios dice que debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos de justicia y no de iniquidad, tal como dice en Romanos capítulo 6, versículo 13. Entonces todos nosotros seguimos lidiando con una naturaleza pecaminosa, y creo que en esto no hay necesidad de hablar mucho, porque todos somos testigos y hemos experimentado la gran lucha en la que nos encontramos entre la carne y el espíritu, y es la batalla de cada hombre. Por eso Jesús, cuando lo seguían multitudes, se daba la media vuelta y les decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un precio a pagar: sacrificar nuestra carne, crucificar nuestros deseos y poner en nuestros ojos y en nuestra vida la voluntad de Dios. Por eso es que también Pablo en Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Mientras el hombre no reciba todavía ese cuerpo glorificado, debe vivir cada día pareciéndose más al Señor. Debemos buscar cada día consagrar más nuestras vidas a Dios y seguir creciendo en la gracia y el conocimiento mientras Cristo no haya venido a buscar a su iglesia. La gran noticia es que este cuerpo glorificado va a transformar nuestro cuerpo corruptible en el cual hoy estamos en este mundo. Todos ustedes han vivido enfermedades, pérdidas de algún familiar. Muchos se han roto huesos, brazos. Algunos otros han tenido enfermedades muy fuertes, letales, o hasta algunos ya murieron por algunas enfermedades. En este mundo hemos sufrido muchas veces, hemos llorado, nos hemos lamentado de muchas cosas, hemos sido testigos de guerras, de hambres, de muertes, asesinatos, secuestros. Pero la gran esperanza de la iglesia es que un día todas esas cosas ya no van a estar presentes en este cuerpo, porque un día seremos transformados a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Y por eso es que mi tema de hoy es: ¿cómo serán entonces esos cuerpos glorificados? Y me gustaría que me acompañen rápidamente a 1 Corintios capítulo 15. Si tienen sus Biblias, vayamos a 1 Corintios capítulo 15. En 1 Corintios 15, Pablo va a defender la resurrección corporal. Ciertas personas de Corinto estaban negando la resurrección de Cristo, y Pablo va a dedicar todo un capítulo para hablarnos acerca de la resurrección.
Yo les sugiero a todos ustedes, hermanos, que escuchen la predicación del primer servicio, porque en el primer servicio hablé justamente de cómo va a suceder esta resurrección en el día del arrebatamiento, y está muy ligada justamente a los cuerpos glorificados que vamos a recibir cuando sea el día de la resurrección. Muy bien, entonces ya que Jesucristo resucitó entre los muertos, tenemos todos nosotros la garantía de que así como Él se levantó de entre los muertos, juntamente con Él nosotros también seremos levantados y resucitados. Porque nuestra fe está fundamentado en algo real y podemos con plena seguridad decir que estamos en la verdad y que la Biblia es la verdad absoluta, porque creemos en alguien que dijo ser el Hijo de Dios, ser el camino, la verdad y la vida. Dijo ser: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es muy importante poder tener esto presente, porque ya que Jesucristo resucitó, nosotros también podemos estar seguros que un día resucitaremos también y recibiremos cuerpos semejantes al que Él tuvo cuando resucitó de entre los muertos. Es una promesa. Ningún otro hombre ha resucitado en este mundo, ningún iluminado filósofo ha podido levantarse de entre los muertos, ni la ciencia ni la filosofía podrían explicar la resurrección, porque ese poder solo le pertenece a Dios. Solo aquel que dio la vida la puede devolver, y solo aquel que hizo del polvo al hombre puede volver a hacer que ese polvo reciba un cuerpo transformado con las características que tuvo en su vida terrenal. Es un poder celestial, es un poder divino, pero es una seguridad en la vida del cristiano. Amén. Vayamos al capítulo 15 entonces. Yo ni he abierto la Biblia, hermanos, pero vamos a Corintios 15, y como les dije, es un capítulo entero que habla de la resurrección. De hecho, el apóstol Pablo en los primeros versículos nos dice: además os declaro, del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a ¿qué? Las Escrituras. Si se dan cuenta, Pablo comienza a hablar de esta doctrina de la resurrección poniendo una premisa: la resurrección de Cristo. Más adelante Pablo va a decir: si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra predicación. Pero ya que Jesucristo resucitó, no es vana nuestra predicación y no es vana nuestra fe. En primer lugar, hermanos, vamos a ver que la primer característica del cuerpo glorificado es que va a ser imperecedero. Veamos lo que dice Primera de Corintios 15, 42. Dice así la palabra de Dios: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará ¿en qué? En incorrupción. Nuestros cuerpos glorificados no estarán sujetos a la corrupción. Ahora, hoy en día sí están sujetos a la corrupción, ya lo vimos. El cuerpo que recibiremos glorificado, tal como lo dijo el apóstol Pablo, resucitará ¿en qué? En incorrupción. Entonces, la decadencia que nuestros cuerpos tienen y la inclinación hacia el mal, y cómo muchas veces tropezamos y nos equivocamos en este cuerpo corruptible, un día ya no tendremos más esa inclinación hacia el pecado. Ese cuerpo ya no va a pecar, porque en el cielo no puede entrar cosa sucia. Dios es santo, 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 y las características celestiales no son las mismas que las terrenales. Entonces debe haber una transformación total en nuestras vidas para poder estar en la presencia de Dios.
Es decir, entonces que estos cuerpos glorificados, imperecederos, sin corrupción, no envejecerán. Aleluya. Amén. Así que no se preocupen por las arrugas, hermanos, por haber nacido narizones o cabezones o tener un pie más grande que el otro. Digo, sí hay que cuidarse y debemos cuidar el templo y todo, pero cuando yo voy a estas promesas de la palabra de Dios me doy cuenta que uno debe poner más su mirada en las cosas eternas, porque este mundo es temporal, el dolor es temporal, el sufrimiento es temporal, pero las promesas son eternas. Por eso el cristiano, aunque se desgaste y su cuerpo vaya decayendo, su espíritu debe renovarse día a día. Y podremos estar ya al borde de la muerte, podremos ya estar en cama, tal vez muriendo, pero en nuestro corazón, aunque ya no podamos hablar tal vez, sabemos que pronto estaremos con el Señor y que la muerte no nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Para lo que el mundo es la peor tragedia, para nosotros es la mayor bendición, ya estar con el Señor. Mientras vivamos, vivamos como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces ya no envejecerán tus cuerpos, ya no sufrirás dolencias ni enfermedades. La Biblia nos enseña que el estado eterno de nuestros cuerpos jamás mostrarán señales de envejecimiento, pero como dijo un escritor, Wayne Grudem, y lo dice muy hermoso y muy bonito, va a tener características juveniles, pero completa madurez masculina o femenina para siempre. Ahora vamos a ver por qué podemos deducir que nuestros cuerpos tendrán un estado de madurez, porque Jesucristo resucitó a sus 33 años y es el estado de madurez más alto en el cuerpo humano. Después de esa edad ya tiende el cuerpo a irse envejeciendo, ¿no? A partir de los 30 ya es cuando, del tercer piso ya es cuando muchos empiezan que el dolor de la, bueno, algunos ya, yo veo algunos jóvenes que hacemos algo y me duelen las rodillas y la espalda y yo digo, oye, pues, y yo veo hay un hermano pastor que nos acompaña al evangelismo, ya rebasa los 75 y camina diario, se mueve en autobús, predica el evangelio, carga su guitarra, su Biblia. Y bueno, hay algunos jóvenes que no quieren ir a jugar un partido de fútbol ya, ni ir a hacer deporte, ni salir a predicar. Prefieren estar sentados viendo la tele, jugando videojuegos. Qué triste, ¿no? Qué triste cómo han cambiado los tiempos. Porque cuando yo era niño no existía eso de pasar mucho tiempo en el celular, ni nada de eso. Y crecí yo jugando policías y ladrones, las traes escondidas, todo el día en la calle jugando. Qué tiempos tan hermosos. Pero no es el tema, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, Primera de Corintios 15, versículo 43, dice la palabra de Dios: se siembran deshonra, resucitará ¿en qué? En gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En segundo lugar, el cuerpo glorificado será glorioso. Será glorioso. Es decir, que nuestro cuerpo va a mostrar la grandeza de Dios, porque ese cuerpo resucitado será semejante al que tuvo Cristo cuando se levantó al tercer día de la tumba. Es difícil entender todas las implicaciones de lo que significa que es un cuerpo glorioso, pero podemos imaginarnos y pensar que serán cuerpos sumamente atractivos. Y no te imagines a un modelazo, ni un artista. Algunos piensan, me pareceré a Brad Pitt, a Leonardo DiCaprio o a alguna modelo. Serán semejantes los cuerpos al cuerpo que hoy tú y yo tenemos. Ahora lo vamos a ver, pero en un estado de total madurez y obviamente en un estado de mucha atracción, porque va a ser transformado y glorificado. Van a ser cuerpos completamente libres de vergüenza. ¿Por qué? Porque en Primera de Corintios 12:23
vemos algo muy interesante. En Corintios 12 se habla de los miembros de nuestro cuerpo, que algunos nos parecen menos dignos o unos de deshonra, ¿verdad? Dice en el 23, por ejemplo, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y lo que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro, ¿verdad? Entonces, Pablo dice que en el cuerpo hay muchos miembros y que hay veces que parecen unos menos dignos o deshonrosos. Entonces, lo importante aquí, y por lo tanto, ya que nuestros cuerpos glorificados, resucitados, no serán caracterizados por cuerpos de algún tipo de deshonra, no serán cuerpos sujetos a la vergüenza, a la enfermedad. Dios va a hacer una restauración para aquellos que tal vez tengan alguna afectación, una incapacidad, alguna deformidad. Dios lo va a transformar todo para gloria de su nombre. Es increíble este estudio, porque si hay algo que muchas veces muchas personas tienen en sus vidas como un limitante para crecer o salir adelante, es alguna debilidad en su cuerpo, alguna afectación en su cuerpo que les genera una autoestima baja o se sienten menos. Y más que nada con los jóvenes hemos tratado mucho estos temas, porque tristemente estamos en un mundo donde hay bullying, donde hay ofensas, donde hay ataques hacia personas que tal vez tienen algún limitante, alguna incapacidad, pero todo esto será transformado en Cristo. Por eso esto también nos da más identidad y seguridad en el Señor. Es hermoso por eso ese estudio. También dice, volvamos al capítulo 15, ahí de Primera de Corintios, en el versículo que leímos, en el 43, en la última parte dice: se siembra en debilidad, resucitará en poder. Entonces también ese cuerpo glorificado será fuerte y poderoso. Y tal como lo vemos, se siembra en debilidad, resucitará en poder. Ahora tenemos muchas limitaciones físicas dentro de nuestro cuerpo, pero ese cuerpo glorificado tendrá poder y fuerza. Entonces no estoy diciendo que nos vamos a volver superhéroes o Hulks o Ironmans o Wolverines, no me estoy refiriendo a eso. Lo que estamos diciendo, hermanos, es que nuestros cuerpos glorificados tendrán toda la fuerza y el poder que Dios le otorgó a los seres humanos cuando los hizo perfectos y sin pecado. Y algunas características pueden verlas en la persona de Adán: cómo pudo nombrar a todos los animales, cómo pudo labrar y cuidar la tierra en el Edén. A eso se refiere la Biblia cuando se dice que será poderoso. Volveremos al estado original en el cual todos nosotros fuimos creados. En tercer lugar, dice en el versículo 44, ahí en Primera de Corintios 15, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Este cuerpo también, dice la palabra de Dios, que será espiritual. La palabra espiritual en este versículo no quiere decir algo que no es físico. Quiero que presten atención en esto, pues sabemos que nuestros cuerpos glorificados serán cuerpos también físicos y espirituales. Esto lo vamos a ver cuando empecemos a estudiar cómo fueron las características de Jesucristo cuando resucitó, tal como leímos en Filipenses 3:21, que serán semejantes al de Jesús. Cuando menciona que serán transformados, significa que nuestro cuerpo físico seguirá siendo el mismo, pero no como el que tenemos hoy en día terrenal. Es decir, que nuestros cuerpos se verán tal como hoy tú y yo nos vemos, pero serán totalmente espirituales. Pero nos podremos identificar, nos podremos ver las caras, nos podremos reconocer entre nosotros, pero ya no estaremos sujetos a enfermedades o, verdad, como dijimos, envejecimiento. Nuestros cuerpos serán semejantes al de Jesús. Entonces me gustaría ir rápidamente al libro de Lucas. Si tienen sus Biblias,
Lucas 24:39. Lucas 24:39. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Recuerdan este suceso? Cuando se encontraba con sus discípulos y uno de ellos dudaba, Jesús le dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Qué interesante, aquí ya Jesucristo había resucitado. Entonces, como tal, no podemos deslindar el físico del espíritu en los cuerpos glorificados, pero vemos que también Cristo traspasó paredes. Entonces sí va a haber, si bien un cambio, pero seguiremos teniendo el cuerpo físico glorificado. Es un misterio, es algo hermoso. También cuando Jesucristo iba camino a Emaús, vemos en Lucas 24:16, ahí si tienen sus Biblias, Lucas 24:16, en el camino a Emaús, cuando iba con dos de sus discípulos de Jesús, vemos que al principio no le reconocieron. Sin embargo, más tarde le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. En el versículo 31, ahí del mismo capítulo, si me ayudas, Lucas 24:31, dice: entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Por qué algunos de sus discípulos no le reconocieron en primera instancia a Jesús? Porque sobrenaturalmente Dios les impidió reconocer a Jesús. Pero cuando se les fue quitado, ¿verdad?, ese velo, esa ceguera que Dios permitió, dice la palabra de Dios que entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Es decir, que los discípulos reconocieron a Jesús. ¿No les llama mucho la atención esto? Entonces volvamos a Primera de Corintios capítulo 15 y dice en el versículo 50, Primera de Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista ¿de qué? De incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En primer lugar, podemos ver por qué debe haber un cambio en nuestro cuerpo. Dice la palabra de Dios que la carne y la sangre no pueden heredar ¿qué? El reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción, la incorrupción. Entonces, ¿por qué es necesario que seamos transformados a un cuerpo glorificado? Porque este cuerpo en su estado como se encuentra el día de hoy no puede heredar el reino de Dios. Y después Pablo nos dice un misterio. ¿Qué es un misterio en la Biblia? Una verdad que no había sido revelada,
pero que en el tiempo indicado, cuando Dios sabía que era el tiempo y el momento para revelarlo, pues dio una revelación, ¿verdad? Alumbró una verdad que había estado escondida. Y dice Pablo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos vamos a morir. Y eso también lo dice en Primera de Tesalonicenses Pablo, cuando empieza a hablar acerca del arrebatamiento, que muchos sí morirán, pero no todos moriremos, pero todos, dice la palabra de Dios, seremos transformados. Absolutamente todos que han creído en Jesucristo, desde que comenzó su iglesia en Hechos 2 hasta el día del arrebatamiento, todos recibiremos cuerpos transformados, cuerpos glorificados. Los que duermen son los que están hoy muertos. ¿Por qué dice la Biblia los que duermen? Bueno, en simples palabras, las personas que hoy mueren en Cristo, sus almas ya están en la presencia de Dios y ellos están descansando, pero todavía no tienen cuerpos glorificados, todavía no han recibido sus cuerpos transformados. Entonces podríamos decir que están en un estado como de dormir, esperando. La resurrección es cuando ahí se va a efectuar el que Dios dé los cuerpos transformados. Y eso va a suceder. Vayamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo 13 al 17, nos dice la palabra de Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Vuelvo a repetir, los que duermen son los que han muerto en la era de la iglesia y no vieron, ¿verdad?, el arrebatamiento. Dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En la iglesia de Tesalónica había un conflicto espiritual e intelectual en el que no podían entender los cristianos qué sucedía con los que habían muerto. No sabían qué era de sus cuerpos, de sus almas, y justamente por eso Pablo habla acerca de este misterio y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, ¿qué dice?, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán, ¿qué? Primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la primer resurrección para vida eterna. En la palabra de Dios nosotros vemos, tal como dijo Daniel, que hay unos que resucitarán para vida eterna y otros para condenación perpetua. Está dividida la resurrección en la Biblia entre los que van a resucitar para recibir la vida eterna y sus cuerpos transformados, pero habrá también una resurrección para condenación perpetua, para todos los incrédulos e inconversos de todos los tiempos. La primera resurrección fue la de Jesucristo, ¿verdad? Y gracias a esa resurrección, todos nosotros, como lo dijimos, tenemos la garantía, la seguridad y la certeza de que también vamos a resucitar. Pero después de la resurrección de Cristo, la Biblia nos dice que todos los que han muerto en él un día resucitarán para recibir sus cuerpos glorificados. ¿Cuándo va a suceder esto? Cuando se escuche esa trompeta desde el cielo anunciando que el Señor viene por su iglesia. Nos reuniremos con él en las nubes. Esto no es la segunda venida, eso es después de los 7 años, cuando sea la guerra del Armagedón y descienda Cristo con sus santos a vencer a todos sus enemigos. Cuando está rodeada Israel por todos sus frentes, descenderá Cristo con su iglesia y sus ángeles, y ahí es donde establecerá un reino milenial. Esa es la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento será un suceso en el cual todo va a ser arriba de las nubes. Nos reuniremos con Cristo, pero ¿quiénes resucitarán primero? Los muertos. Entonces,
Esto nos dice que todavía los que han muerto en Cristo no tienen cuerpos glorificados. Todavía no han recibido sus cuerpos transformados. Entonces, ahí es donde van a recibirlos. Y después dice la palabra de Dios que los que hayamos quedado, los que vivamos, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y después de que resuciten los muertos, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice en el versículo 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Yo les pregunto, ¿no les genera aliento en sus vidas escuchar estas palabras, hermanos? ¿No les genera una esperanza grandísima en sus vidas de saber que Cristo viene pronto por su iglesia y transformará este cuerpo corruptible y mortal a un cuerpo semejante al de su Hijo, lleno de gloria, lleno de gracia, lleno, verdad, de fortaleza, imperecedero, incorruptible? Y estaremos, dice Pablo, para siempre con el Señor. Es una promesa para la iglesia. Es una verdad bíblica que debemos todos nosotros tener en nuestro corazón atesorada, porque en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos de desaliento, de crisis, de enfermedad, de alguna pérdida, siempre recuerda que esta leve tribulación no es comparada con el peso de gloria que me espera en la presencia de Dios. Por eso es cuando un hijo de Dios siempre en su mente y en su corazón tiene presente las promesas y las verdades bíblicas, eso genera un gozo y una paz en su corazón que lo hace seguir adelante. Porque mayor es nuestra esperanza que nuestra debilidad, y mayor es el que ha prometido que cualquier cosa que nos pueda pasar en este mundo. Amén. Mi bisabuela, que falleció hace no mucho, unos 3 años, la madre del doctor Armando, que fue una mujer de Dios, también escritora en muchos libros, rectora de secundaria por años, y ella en su vejez sufrió mucho porque ya no podía moverse mucho y le empezaron a salir unas como llagas en la espalda, y le dolían mucho su cuerpo. Y me acuerdo un día que estaba con ella y me dijo: hijito, ya no podía ver ni escuchar muy bien, pero me susurró algo y me dijo: yo sé que este sufrimiento es temporal, pero yo ya anhelo recibir el cuerpo transformado, y esa es mi paz. Y sonreía, y esa es mi esperanza, de que este sufrimiento es temporal, es parte de la vida, pero en mi corazón estoy alegre porque estoy más cerca de mi Señor. ¿Cómo no alentarnos con estas palabras, hermanos? ¿Cómo no estar alegres en nuestro corazón de saber que un día estaremos en la presencia de Dios? Por eso es que Pablo nos dice: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Somos ciudadanos de los cielos. Nuestra residencia es el cielo. Ahorita podríamos decir que estamos como de vacaciones, pero no se las tomen así, porque en el tercer servicio vamos a hablar del tribunal de Cristo. Entonces mejor no digo vacaciones, porque ya muchos dicen: sí, qué rico. No, estamos, como dice Pedro, somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Mientras tanto estamos como embajadores, somos representantes del cielo, literalmente somos la embajada celestial. Y nosotros tenemos la constitución divina a través de la palabra de Dios, y nosotros somos los encargados de poder proclamar, ¿verdad?, esas verdades en este mundo y predicar las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Pero nunca nos olvidemos, nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Y un ciudadano debe vivir conforme a la constitución del país. Como ciudadanos mexicanos estamos sujetos a muchas leyes,
¿verdad? Y debemos respetarlas, no cruzarnos el alto en rojo, ¿verdad? Respetar pues las leyes que nos han impuesto. Mientras no atenten los preceptos bíblicos nos debemos someter, mientras no se atenten y se violen los propósitos de Dios, porque por encima de todo está la palabra de Dios. De esa misma manera nosotros nos regimos, nos conducimos bajo la constitución divina, y por eso es que nuestro manual, nuestro instructivo de cómo vivir es la palabra de Dios. Y si la Biblia nos dice que somos ciudadanos del cielo, entonces ¿cómo debemos vivir? Con nuestros pies en la tierra y nuestra mirada en el cielo. Saber que si bien estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y mientras estemos en el mundo, vivamos como ciudadanos del cielo. ¿Cuántos anhelan, hermanos y hermanas, encontrarse con el Señor y estar en su presencia? Amén. Esto debe generar entonces en nuestras vidas lo que generó en el corazón del apóstol Pablo. Cuando estaba por morir, era inminente su muerte, estaba ya encarcelado por los romanos por tercera vez. Él sabía que pronto moriría y dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, hermanos, me espera que la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos los que aman que su venida. ¿Qué implica amar la venida de Cristo? Porque en palabras todos sabemos que Cristo viene pronto y muchas veces bromeamos y decimos: ya ven, Señor, ¿no? O sea, a veces me da risa porque he escuchado a algunos chavos, y yo también a veces lo he dicho: ay, Señor, ya ven pronto, y nuestros problemas tal vez sea que reprobamos el examen o que, no sé, se te murió tu perro, tu gato y sientes que el mundo se te viene encima. Bueno, el apóstol Pablo, ¿verdad? Un hombre lleno de pruebas, de sufrimientos, de persecución, de oposición, nunca se desvió del camino. Él entendía que la meta era hasta el final, que no había opción para caerse en el camino ni desviarse, sino prosigo a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y todo lo que me estorbaba, dijo Jesús, lo dejo atrás, dijo Pablo, lo estimo como pérdida con tal de ganar a Cristo. Con tal de ganar a Cristo. Si decimos que amamos al Señor y deseamos que Cristo venga pronto por su iglesia, eso significa que debemos vivir como si Cristo viniera hoy. ¿Qué pasaría si de pronto llegara una revelación a tu vida y te dijera Dios: hoy vengo por ti? Híjole, te vas hasta el cerro de rodillas. ¿Qué harías? ¿Cómo vivirías si sabieras que Cristo viniera mañana por ti? ¿Qué harías hoy? ¿Te irías a ver el partido del Real Madrid contra el Barcelona y comerte 20 alitas? ¿O te irías a evangelizar y a orar y a arreglar tus cuentas con Dios? Es tal vez algo que me da risa y todo, pero realmente así debemos vivir. Así debe ser nuestro estilo de vida. Por eso es que Dios no nos reveló cuándo sucederá esto. Nadie sabe la hora ni el día, en un abrir y cerrar de ojos, porque Dios quiere mantener a su iglesia expectante, temerosa, que esté preparada. En cualquier momento puede llegar. Como un hijo, ¿verdad? Se van sus papás, echa relajo, desordena la casa, pero él sabe que en cualquier momento vas a llegar y está nervioso, ¿verdad? Yo me acuerdo que ahí viene mi papá con mis hermanos, escuchamos acomodan la sala y nos poníamos a hacer según la tarea, ¿no? No debe ser así, no debe ser así. Alentaos, dice la palabra de Dios, por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras. Quisiera terminar, hermanos, ir terminando ahí en 1 Corintios 15, volvamos. Porque cuando Pablo concluye esta carta,
dice al final de hablar de la resurrección y algunas características de cómo será el cuerpo glorificado. Ya vimos que va a ser un cuerpo espiritual, un cuerpo fuerte y poderoso, un cuerpo imperecedero y un cuerpo glorioso. Y ya vimos que va a ser semejante al que tuvo Cristo cuando resucitó. Pero yo quiero concluir de una forma práctica este estudio y un ánimo a todos nosotros, porque en el versículo 57 y 58, cuando termina de hablar de la resurrección, Pablo dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué interesante que termine hablando de esta manera cuando estaba hablando de un tema totalmente diferente. Estaba hablando de que el aguijón, la muerte ya no tienen más autoridad, más potestad sobre nosotros, y de pronto nos dice: pero hermanos míos amados, estad firmes y constantes, porque hay una realidad. Toda promesa futura debe generar algo en el presente. Toda promesa futura debe generar algo en tu presente. Si Dios nos está revelando y mostrando que un día resucitaremos y recibiremos cuerpos glorificados, eso debe afectar el hoy en nuestras vidas. Debe modificar nuestro proceder y carácter. Debe animar y alentar esta verdad nuestro corazón. Y por eso es que Pablo termina diciendo: así que, siempre que veamos esa expresión en la palabra de Dios, es porque Pablo va a concluir una idea y casi siempre va a hacerlo de una forma práctica. Ya nos dio todo lo doctrinal, todo lo teológico, que es muy denso y es muy profundo esto que estamos hablando. Pero al final Pablo dice: así que, y esa es la gran conclusión con la que quiero terminar hoy. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. No dejemos de servir al Señor. No dejemos de estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre, dice la palabra de Dios. Siempre debemos estar creciendo. Siempre un cristiano debe estar creciendo. No podemos estancarnos, ni conformarnos, ni pretender que ya sabemos todas las cosas y no hay necesidad de seguir siendo transformados. Todos los días debemos crecer y seguirnos pareciendo más al Señor y crecer en la obra del Señor, porque al final, hermanos y hermanas, no es en vano. No es en vano que te levantes temprano a servir al Señor. No es en vano que salgas a predicar el Evangelio. No es en vano que ores por tus hermanos, que intercedas, que dobles rodillas por tus hijos, que sigas sembrando la palabra de Dios en tu hogar, que sigas siendo un testimonio en tu trabajo de un hombre que honra a Dios, de un hombre que glorifica a Dios con sus palabras, con sus actos. No es en vano, hermanos, la obra del Señor no es en vano. No es en vano sacrificar nuestros deseos, nuestros placeres y poner como prioridad el reino de Dios y su justicia. No es en vano los tiempos difíciles de prueba que viviste y resististe y te mantuviste firme. No es en vano nada en el Señor, porque Cristo vendrá por su iglesia y también recompensará a aquellos que fielmente vivieron para la gloria de Dios. Habrá corona de vida, de justicia, de gozo, corona incorruptible. Habrá galardones para aquellos que lleguen hasta la meta. Por eso es que siempre en los momentos más difíciles recuerda estas promesas. Cristo viene pronto y un día seré transformado. Yo sé que hay aquí personas que tienen enfermedades difíciles, que sufren dolor. No es nada sencillo, yo creo que no es nada fácil, pero estas promesas te van a mantener. Y cuando llegue la enfermedad, estas promesas te van a mantener. Y vas a llegar.
porque los santos van a perseverar. Los santos van a llegar hasta el final. Muchos no. Muchos desertarán, apostatarán. Eran de nosotros, están con nosotros, pero no eran de nosotros, dijo Juan. Pero si es nacido de nuevo, persevera hasta el final, porque Cristo viene pronto. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Estamos muy agradecidos, Dios, porque esta promesa genera en nosotros esperanza, Dios. Si hay alguien en esta mañana que se sienta en su cuerpo físico débil, si hay alguien enfermo, o tal vez te sientas angustiada, deprimido, o tengas sensaciones de inseguridad, de incertidumbre en tu vida, ¿por qué no le entregas todas esas cosas a Dios? Y dile hoy: Dios, hoy entiendo que este cuerpo corruptible, un día ya no lo tendré más. El dolor es temporal, pero la gloria es eterna, Padre. Ayúdame, Dios, a no mirar mi enfermedad, a no mirar mis preocupaciones, sino mirar tus promesas. Ya no quiero ver más mi dolor, mis angustias, mis problemas, sino quiero verte a ti, Dios, y aferrarme a que tú vienes pronto por mí. Y mientras tanto yo debo resistir, fortalecer mi vida y continuar firme y adelante hasta el final. Ayúdanos, Dios, a cada día parecernos más a tu Hijo Jesucristo, y que cuando nos vengas a buscar encuentres a una esposa que se preparó, que se santificó, que se nutrió de tu palabra y se preparó para las bodas del Cordero. Creemos que tú vienes pronto, Padre, y queremos vivir para glorificarte. Y si hay alguien hoy que en su corazón dude o no esté segura o seguro de si realmente tú vas a recibir ese cuerpo transformado y glorificado, o tienes miedo de morir y no saber a dónde te vas a ir, hoy puedes tener seguridad y certeza en tu corazón si crees. El que confiesa con su boca y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dile ahí en tu corazón: Dios, reconozco mi pecado. Reconozco, Dios, que me he alejado y estoy destituido, separado de tu gloria. Y entiendo, Dios, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a pagar un precio que yo nunca pude haber pagado. Él derramó su sangre preciosa en aquella cruz y resucitó al tercer día. Pongo mi fe en ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y así como te levantaste de entre los muertos, en esta mañana también creo que tú un día me levantarás y me darás ese cuerpo transformado, y estaré en la presencia eternamente a tu lado. Te damos gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén.